Cero. Bien, hermanos, este tema es muy profundo, pero a mí me gustaría que si tienen dudas, me agrada cuando hay alguien que toma nota de algo que no entiende, lo investigan, porque no podemos creer solo lo que dicen los hombres. Entonces hay frases que a veces no estamos familiarizados, como ley marítima, que tiene que ver con mi salvación. ¿No? Si quieres lo puedes comparar de esta manera. ¿De dónde viene esta ley marítima que muchos desconocen? ¿Cómo es que cada nación tiene ley marítima y que proviene del Vaticano? Esta ley marítima, en resumidas palabras, convierte a los seres humanos en mercancía, en corporaciones o empresas. Y tiene mucho que ver con las actas de nacimiento hoy en día. ¿Por qué nuestros nombres vienen con letras mayúsculas? ¿Qué diferencia hay de cuando venían con letras minúsculas? ¿Por qué tenemos apellidos, por ejemplo? ¿Quién inventó los apellidos? Porque en la Biblia no aparecen apellidos, ¿no? José de Arimatea, Elías el Tisbita. ¿De dónde eran o el oficio que tenían? Y de ahí Roma quiso controlar, cuando empieza a controlar los registros, el registro del clero, de la población ante el clero, pues comenzó a identificar a los padres y a las madres mediante un apellido, ¿no? Si eran herreros, hay que ponerle Herrera. Si usa mucho el martillo, es Martínez. Y empezaron a usar esos apellidos para identificarnos nuestro árbol genealógico. Pero Dios no reconoce esos apellidos tampoco. El plan de Satanás es cambiarnos nuestros nombres. Por eso cuando el pueblo hebreo cayó cautivo en Babilonia, ¿qué es lo que ocurre? Le cambian los nombres a los hebreos, ¿no? Azarías, Ananías y Misael, Sadrach, Mesach y Abednego. Y a Daniel, Belcesar, de acuerdo a los dioses de sus pueblos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dios cuando nombraba a sus siervos, tenía un propósito con ellos y tiene un significado los nombres bíblicos. Y Satanás viene y cambia los nombres, ¿no? Por ejemplo, a mí me pusieron un nombre romano. No aparece en la Biblia, pero es un nombre romano. Mi hermano tiene un nombre bíblico, muy bueno, sin embargo tiene un propósito también. Pero da la oportunidad que a los gentiles también alcancemos salvación. Bien, ¿qué tiene que ver, vamos muy rápido, esto con Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene una ley marítima. Curiosamente, hay ciertos organismos dentro del gobierno, como tribunales superiores de justicia, que tienen una bandera con flecos dorados. Esta bandera con flecos dorados es un símbolo de la ley marítima. Tienen fuero. Si un juez está respaldado por una bandera marítima, ningún federal lo puede arrestar, porque está respaldado por la ley marítima internacional. Y esta la inventó el papado. Ahora, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en la profecía? ¿Sabía que Estados Unidos se llamaba Roma? Roma. Y que tiene un Capitolio en honor a la colina capitolina del Vaticano. Y que tiene un río también igual que corre en el Vaticano. Vamos a entrar en esto. Estados Unidos en la profecía. En Apocalipsis 3:13 aparece Estados Unidos, no con el nombre como tal, pero sí con el propósito. Miren, en el capítulo 13, que no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído varias veces, del versículo 1 al versículo 3 habla del dragón, de la bestia que sale del mar. El mar es gente, pueblo, muchedumbre, se refiere al papado. Del versículo 4 al versículo 10 habla del dragón que da su potestad a la bestia. Una bestia es un poder político. Pero dentro de la visión de Daniel, en Daniel 7 explica Daniel 2, Daniel 9 explica Daniel 8. Pero en Daniel 9 se refiere a 4 bestias: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que es el león, el oso, el leopardo y el dragón. De estas 4 bestias, las 2 extremas son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque en las 2 Babilonias
se fusiona iglesia y Estado. ¿Acaso Dios fundó su iglesia unida al Estado? No. El plan de Dios era siempre separar a su iglesia del Estado. Y el primer gobernante en este planeta que fundó Babilonia, Nimrod, bisnieto de Noé, descendiente de Cam, de Cus, Nimrod, poderoso cazador, contra Dios, fundó el primer sistema de gobierno, iglesia y Estado, donde cobraba impuestos, tenía un poder civil y también un poder religioso. Esclavos, no hay democracia. Sin Estado laico, no hay democracia. ¿Okay? Siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil, fue para perseguir y matar a aquellos que no estaban de acuerdo con su doctrina. El resultado fue el papado. Y vemos la larga carrera de 260 años de persecución en la Edad Media, donde la cámara, la guillotina y la hoguera no se daban abasto, porque la iglesia estaba montada sobre el Estado, sobre el cuchillo del poder civil, para amagar al cristiano. Ahora, la segunda y la tercera bestia, no hay unión iglesia-estado, pero son bestias, poderes políticos. Dios las identifica como bestias porque una bestia no reconoce a Dios. La cuarta bestia es Babilonia espiritual en Apocalipsis. La primera es literal. En las dos Babilonias hay unión iglesia y Estado. En la primera es Babilonia literal, iglesia y Estado, y en la última es Roma papal y Estados Unidos, que están en Apocalipsis 13. Estas son las peligrosas. Se vuelve a repetir la historia. Así que en Apocalipsis, mencioné hace un momento, Dios siempre quiso separar su iglesia del Estado. ¿Qué es lo que pasa? En Babilonia, ya que estaba el pueblo de Dios, ¿acaso no Taré, padre de Abraham, estaba hablando de Dios? Por órdenes de quién? Del Estado. Entonces Dios llama a Abraham para que se salga del poder civil, saca a su iglesia a través de Abraham y la establece en otro lugar. Le da instrucción divina y le dice que no es bueno unirse al Estado. Pero el pueblo de Dios quería, insistía en tener un rey. Y vemos la historia de Saúl, ¿no? Dios dice, pero yo soy su rey. Dice el pueblo, no, queremos un rey como nuestros vecinos. No es un rey. Y le dice al profeta Samuel, diles que los va a esclavizar, que va a prostituir a sus mujeres, que les va a cobrar impuestos, los va a esclavizar, los va a controlar. Prácticamente no, hoy en día les va a aplicar el COVID, los va a llenar de vacunas. Lo mismo. Salgan de las ciudades. Y yo soy su rey. Dice, no, quieren un rey. Bueno, está salvo. Y vemos la historia de lo que ocurre, ¿no? Dios trata de separar la iglesia del Estado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema de la apostasía? Uno de los graves problemas es institucionalizar la iglesia. Porque cuando el hombre la convierte en una institución, deja de considerarla administración o asociación religiosa. Deja de considerar la iglesia y la convierte en asociación religiosa. Y es ahí donde los feligreses consideran a los líderes como supremos, como superiores, muy respetables, muy honorables, los pastores, lo que diga el pastor. Y ahí van como borreguitos a matadero, ¿no? ¿Qué es lo que pasó al antiguo Israel? Y hoy en día no es la excepción. Ahora bien, Estados Unidos aparece en la profecía, pero vamos a ver cómo Estados Unidos es una empresa de guerra que pertenece al Vaticano. Y no es nuevo esto. Esto no es nuevo. Desde hace siglos. Pero hoy ya se consolidó este plan. Y es lo que vamos a ver ahorita. Esto está muy bueno. Miren, en Apocalipsis 13, versículos 11, dice: después de otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Esa es clave. Esos dos cuernos de cordero que representan humildad y mansedumbre significan los dos principios fundamentales con los cuales se va a crear la Constitución Política Norteamericana, una Constitución republicana. ¿Qué es una sociedad? Conjunto de hombres que, sin importar fronteras, tienen algo en común. Están unidos. ¿Qué es un Estado? Es el conjunto de hombres que tienen ese bien común, pero
declaran un liderazgo a un líder que les gobierne y establecen leyes y obligaciones, y cualquiera que las transgreda es merecedor a un castigo. Ese es un estado. ¿Me explico? Ahora, nosotros deberíamos de actuar como sociedad. Los discípulos entendieron claramente lo que dijo Jesús: dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando a Jesús le dijeron: maestro, mi hermano no me quiere compartir la mitad de la herencia. Aquí Satanás quería meter a Jesús como un juez. Ándale, actúa como juez. Jesús dijo: ¿quién te dijo si yo no soy juez? Mira, es más importante el reino de los cielos, allá es donde tienen que tener tesoros. Pensaba que le iba a decir: bueno, dale la mitad. Y no, Jesús dijo: yo no quiero ser juez, yo no vine a juzgar aquí, vine a salvar. No vine a imponer un poder civil. Fíjate qué interesante esto. Dado a César lo que es de César, ¿saben qué? Porque desobedientes y porque quieren vivir en las ciudades, pues obedezcan a sus gobiernos. No, eso quieren. Nos gusta la mala vida. Entonces, una vez comprendiendo esto, ¿qué es sociedad? ¿Qué es Estado civil? El poder civil, Estado. Dios quería que su iglesia se mantuviera como simple sociedad. De hecho, cuando nace la organización adventista en 1860, del 60 al 63, hubo bastantes debates. No querían unirse al Estado, pero lo hicieron porque las leyes de Michigan obligaban a todas las religiones a registrarse para poder pagar impuestos, declarar propiedades. Y surge el comité, una sociedad, que después se convierte en una asociación, que después se convierte en la administración de los recursos y que cobra poder. Y ahora sí dice: nosotros somos la iglesia. Igual que Sanedrín, igualito se repite la historia. Si nosotros comprendiéramos que la iglesia de Dios está representada por almas fieles, y Jesús dio el principio: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí los presido, ¿no? Te lo digo hasta mañana. ¿Qué quiso decir? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ahí está mi iglesia. Oye, Señor, pero los pastores dicen que si yo no estoy en una asociación religiosa, te vas a perder junto con ellos, porque yo no declaré eso. Yo no les obligué a institucionalizar la sociedad y convertirla en personalidad jurídica. Oh, esto está tremendo. Miren, así que Estados Unidos aparece en la profecía, y vamos a ver cómo es que Estados Unidos es propiedad del Vaticano. Pero antes vamos a dónde viene y vamos rápido. Viene, ¿dónde empezó el nuevo orden mundial? Que no es muy nuevo, que digamos. Empezó en Génesis 11. Ahí empezó el nuevo orden mundial. Hoy en día es el viejo orden mundial, con un nuevo estilo, ¿no? Es decir, ahora no es literal, ahora es simbólica. La ramera o la Babilonia ya no es literal, es simbólica, es espiritual. Es Roma papal, la misma idolatría. Entonces, ¿qué dijo Dios? Esto dice: nada os detendrá de lo que han pensado hacer, nada os va a detener. Hasta el día de hoy, a ellos ni Dios los va a detener, porque Dios va a permitir que su pueblo sea perseguido para ser probado. ¿Quién está por Cristo? Siempre va a haber una iglesia perseguidora y una perseguida, nada más. Pero la perseguida es la de Cristo, porque guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ahora, esta idea de esclavitud viene precisamente de Aristóteles, quien declara que el ser humano es un animal que necesita esclavitud y negársele a la propiedad privada. Que dentro de la humanidad, de la humanidad del ser humano, hay una tendencia salvaje que debe ser controlada por cierta humanidad que es superior. De ahí viene lo de la élite de la nobleza negra. Es bueno que investiguen acerca de la nobleza negra. No es de raza negra, nobleza negra. Esos son los que controlan, son los amos del mundo, ¿no? Los Rockefeller, los Bilderberg, los Rothschild. Los más poderosos. Los más poderosos del mundo. Exacto. Así que en el 538 obedecen la instrucción o la orden del fundador de la Iglesia Católica. ¿Quién fue? El rey Constantino. No fue Pedro. Pedro nunca fue Roma, fue Pablo.
Entonces, Constantino dio la orden de que el poder de Roma imperial tenía que ceder a los obispos de Roma. Y ahí se mezcla cristianismo con paganismo. La misma idolatría de Roma imperial, de Roma pagana, simplemente como que la empanizaron y surge la Iglesia Católica como cabeza de iglesia, corrector de 538, durante el reinado de Justiniano, quien fundó los derechos humanos. Impresionante, ¿eh? Curiosamente, ahora que vimos la definición de persona en el diccionario, habla de derechos humanos y personalidad jurídica. ¿De dónde vienen esos términos? ¿O qué comprendemos de estos términos? Surge Roma papal. Voy a avanzar porque esto es un tema más profundo, ya lo he avisado. Una bula es un decreto por orden de un papa quien se considera gobernante del mundo o representante de Dios en la tierra. Eso dice la corona papal, Vicarius Filii Deis, que traducido a nuestros números es 666. ¿Sabían que COVID es 666? ¿Cuántas letras son COVID? 6. Ahora compárenlas al alfabeto. ¿Qué número ocupan en nuestro alfabeto? Y le la suman, te da 66. Ahora sí, corona es 666. Voy a anotarle para la apuntada, para que investiguen todos. Es planeado basado en la corona del representante de Roma. Y también lo sacan de una santa corona, ahí sacan el nombre del coronavirus, de una santa católica que es la madre de los virus o de las epidemias. Ajá. Viene, creo que sí, de una santísima corona, una deidad pagana. Pagana, sí, es una santa católica con el nombre de corona, de ahí sacan el nombre de coronavirus. Curiosamente, hace un tiempo, Cervecería Corona fue adquirida por los jesuitas. Creo que $19 millones, algo así la botella Corona. Bien. Así que una bula viene de una bola de cristal que se le asignaba a los herederos, que ahí definía y podían ciertos videntes ver el futuro de ese heredero. Entonces, las bulas estaban escritos, eran hasta el siglo XIV en piel de niño, con la sangre del niño para darle vida al documento. Estas eran selladas, había un sello de bronce y había un sello de oro, dependiendo a quién iba dirigida. Y todos los reyes de la tierra tenían que obedecer estos decretos papales. Se encuentran hoy en día en el sótano del Vaticano, muy custodiadas. Y estas están dando fuerza a la doctrina papal en los concilios, como en el concilio de Trento, como en el concilio segundo. Fíjate, tengo el concilio Vaticano II, constituciones, decretos y declaraciones, 1965. Curiosamente, 1965 al 2015 son 50 años. ¿Ok? Francisco I dice, pues aquí está la puerta de la misericordia, le voy a perdonar los pecados, y ahí lanza la encíclica Agenda 2030, Laudato Si, que es cambio climático para la ley dominical, y el perdón de los pecados. Impresionante libro. Y aquí viene, curioso, en el mensaje, la creación de la ONU. Tremendo. Los artículos concernientes a la educación pública y privada, a las comunicaciones, medios de comunicación. Artículo 24, antes decía todo hombre libre para profesar la religión que mejor le convenga, siempre y cuando no atente contra la ley del Estado. Hoy dice toda persona tiene derecho
a la libertad. Derecho a la libertad. Ya no es libre, se te da el derecho. Se te da el derecho. Y el derecho es condicional. Impresionante es el lenguaje de nuestra Constitución actual. Concilio Vaticano II. Y aquí está el plan de unir a todas las religiones en asuntos ecuménicos, especialmente a los adventistas. Bien, luego vamos a esto. Así que este señor, representante de Satanás, Bonifacio VIII, 1302, decreta la bula Unam Sanctam. Aquí dice, es una bula papal promulgada por Bonifacio VIII el 18 de noviembre de 1302, que los historiadores consideran fantasta, dice, a toda la cristianidad, en especial a las autoridades civiles. Miren lo que dice el diccionario. Este decreto dice, a toda la cristianidad, especialmente a las autoridades civiles, al poder civil, la iglesia y el Estado. Roma siempre ve por el poder civil. Sobre la unidad de la iglesia católica fuera de la cual no hay salvación. ¿Acaso no los líderes adventistas están diciendo que fuera de la iglesia adventista no hay salvación? Es el mismo lenguaje, es la misma doctrina. Entonces, él decreta que sin la iglesia católica es imposible salvarse, así que todos los demás se van al infierno, al purgatorio. Después vino, después de la Santa, la Unam Sanctam representa un fideicomiso. Él declara que él es Noé en la tierra. Mira, la encíclica, la Unam Sanctam, la Aqua Unus Dominus, aquí dice una después del diluvio temporal viene el arca de Noé. Esto representa la Unam Sanctam Ecclesiam, que significa que Dios le dio la potestad a Noé para repartir la tierra a quien él considere, a través de las leyes litorales del mundo, de la ley marítima. De ahí viene. Y de ahí, después de la Unam Sanctam, está un poquito largo esto, es simplemente el rey de Francia no le agradó esta bula a Felipe el Hermoso y fue a buscarlo para matarlo y no lo encontró de todos modos. La gente lo protegió. Fíjate, en ese año 1302, Francia se le reveló a Italia. Esa era la primera vez que se ha revelado cuando Napoleón Bonaparte. Ahora, declara el Papa en esa bula prácticamente que él se está trabajando como fiduciante y albacea. Es decir, Dios le encargó a este planeta, al Papa, para que pueda gobernarlo, administrarlo y decidir lo que quiere con la gente. Porque Él es representante de Dios, así que Él va a castigar a aquellos que no adoran al Dios que ellos adoran, por eso las persecuciones papales. Miren, así que se declara Noé en la tierra, por eso viene lo de la ley marítima. Curiosamente está relacionado con la triple corona, que es cielo, mar e infierno. Y se preguntarán, ¿no aparece la tierra? Es que la tierra no aparece prácticamente en el planeta, más que pura agua. Y es consideran más importante las aguas, porque las aguas producen vida. Todas las conquistas y la economía de los países son mejor cuando dependen también de los litorales, porque en las aguas hay mejor economía y que el agua representa vida. Por eso cuando el ser humano rompe las aguas maternas de la placenta, nace, pero no está considerada como persona, a menos que el Papa le dé la bendición a través del bautismo y le pueda prestar el alma. Si no, andará vagando en el limbo como un alma en pena. Luego viene la bula Romano Pontifex Maximus de Nicolás V en 1455, que significa la apropiación de la tierra para la cristianidad. Ahí es donde se decreta, basado en la bula de Bonifacio VIII, que hay que invadir los territorios que aún no están colonizados. ¿Está? El Papa otorga al rey de Portugal y sucesores el dominio sobre tierras conquistadas, musulmanes y paganos. Ahora, convoca, pero Pablo III convoca a España.
Así que entre Portugal y España tenían que invadir, muchos le dicen conquistar. No nos conquistaron, nos invadieron. Fue una invasión abusiva, criminal. Ahora, aquí está. Es una bula emitida por Nicolás V, dirigida a Alfonso de Portugal. Alfonso V de Portugal autoriza a conquistar a sarracenos, paganos, y consignarlos a una esclavitud indefinida. A partir de esas bulas, cuando vino la invasión a nuestro continente, esto nos obliga a ser esclavos de Roma. Por eso es una mentalidad de control mundial. Colón, en la primera época, 1492, Cristóbal Colón descubre América. No, al contrario, América descubrió el hombre perdido, porque ni sabía para dónde iba. Que las condiciones en las que hace el viaje se especifican en las capitulaciones de la Santa Fe. Colón será el almirante del mar del océano, virrey de las tierras. Miren, en la antigüedad, cuando la iglesia estaba, se comenzaba a definir. Los reyes de la tierra representaban a una deidad pagana. Por ejemplo, daban el nombre del dios Marduk y el nombre del virrey que representaba al dios Marduk, o al dios Baal. Y entonces surgía un virrey, pero después se convierte en el rey. Entonces el papado es el que se convierte en el rey, pero representando exactamente a Baal. Por eso representa al dios Dagón. Así que por eso les adelanto, Washington DC significa Washington Distrito de Colón, porque desde ahí se inauguró la capital norteamericana como una propiedad del Vaticano, una segunda capital del Vaticano. Colón era hijo de un papa. ¿Ah? Colón era hijo de un papa. Eso sí no lo... Hijo o sobrino de un papa. Ok, debería tener parentesco, ¿no? Para poder llegar a esa alcurnia. Bueno, entonces la bula Aeterni Reis, el Papa Sixto IV, en 1481, da la base legal para la conquista y reclamar a todas las criaturas del planeta. Y miren cómo llevan esos indígenas, como criaturas raras, ¿no? Morenitos, semidesnudos, y aquí la raza aria se sorprende de que, miren cómo trajimos estas especies, parecen humanos, pues hay que conquistarlos y someterlos. Aquí, Sixto, obispo siervo de los siervos de Dios, como un monumento perpetuo, clemencia del Rey Eterno, por el cual los reyes del reino, la sede apostólica, se han colocado en lo más alto de todos los reyes, de los católicos. Se comenta bajo cuyo auspiciosa orientación Cristo en la justicia y la paz, tranquilidad, estabilidad, prosperidad, tranquilidad, que sinceramente deseo que Él, deseamos con fervor, que la paz dulce prospere. Dice, aquellas cosas que nuestros predecesores, los romanos pontífices y otros, se han hecho con esto, con el poder de confirmación apostólica. Confirma como una empresa, firme y muy alejados de cualquier empresa, la fuerza del riesgo de controversia. Poco tiempo atrás fue llevado a unos de nuestro predecesor, el Papa Nicolás V, vuestros predecesores de feliz memoria, antiguamente Henry, infante de Portugal, amado hijo en Cristo, nuestro Dios, el tío de Luz de Alfonso, rey de los reinos de Portugal y Algarve. Aquí está, confirmación de la bula Pontífice Romano, Pontifex Maximus, acerca de las conquistas. Y aquí es cuando llega Colón y Pizarro a nuestro continente. ¿Y qué es lo que traen? La cruz romana. La cruz no representa a Cristo. Esto es una insignia romana. ¿Qué es lo que está haciendo? Conquistando estas tierras. Él llevaba dos instrucciones. Dice Demetrio Ramos, la tierra prometida, pues el Papa sentenciaba que teníamos, en lugar de Dios a él como Señor universal, había dado las tierras de las Indias al rey. Podía justamente enviar y requerir a estos indios idólatras que le entregaran la tierra, pues se la había dado el Papa.
y que si no lo quisiesen dar, se las podía hacer guerra o tomársela por fuerza o matarlos y prenderlos y darlos por esclavos, como había hecho Josué. Fíjate cómo dice la Biblia. A Aeternis Regis fue otorgado por el Papa Sixto IV, 1481. Esta bula confirmó la validez de los 3 documentos siguientes, la que mencioné, Pontifex Maximus o Romanos Pontífice, y la Intercatera, que es prácticamente que todas vienen de la bula Unam Sanctam Ecclesiam. Así que surge el registro civil, pero aquí el registro del clero. El registro civil pertenece al Vaticano. Fue confiscado por Benito Juárez. A ellos. Ellos controlaban los bautizos y los matrimonios. Pero miren con qué bondad los atraían. ¿Ya vieron este soldado español? Había una lanza, una espada a aquellos que no se dejaran bautizar. Tenían 2 instrucciones los invasores: maten a todo indígena que no se convierta católico y quítenles todo lo de valor, metales, oro, plata, diamantes, todo, saqueños. Eso es lo que pasó. Y mucha gente todavía celebra el día color, cuando debería de ser un día que se condena a ese invasor. Y cómo nos han engañado, ¿verdad? Con un espejito. Y aquí se consideraba herejes a todos aquellos que no eran sometidos, que no dejaban de adorar a Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, o que no se sometían al bautizo de la iglesia y al matrimonio controlado por el clero. Pero miren, aquí está la iglesia y el Estado. ¿Qué tiene que ver con Cristo? Aquí eran obligados por los militares españoles, sometidos. Y al Papa se le consideraba rey de reyes. Y el que enviaban aquí a México era virrey, ¿no? Como Cristóbal, como Hernán Cortés, en una época fue virrey. Bueno, voy a avanzar porque desde la conquista hasta estos señores Hidalgo y Morelos, ¿quiénes eran ellos? Bueno, ellos eran 2 sacerdotes jesuitas que instituyeron establecieron la Constitución de Sentimientos de la Nación en Chilpancingo, Guerrero, el 13 de septiembre de 1813, primer Congreso de Anáhuac, donde establece el segundo artículo que la Iglesia Católica es la única, sin tolerancia a ninguna otra. Eres libre. ¡Oh, viva el Padre de la Libertad! Nos engañaron en las escuelas, ¿no? Si estuviera vivo, él es el supuesto Padre de la Libertad, Hidalgo, y él ahorita nos mandaron a matar a todos. Y estamos hablando, ¿no? Padre de la Libertad. Híjole, qué terrible es la falta de conocimiento, por no decir otra cosa. Obviamente ellos fundaron la masonería, por eso tienen el saludo mano en el pecho. Sacerdotes, aquí está la Constitución, Sentimientos de la Nación. Mira, la religión de la nación es la católica, apostólica, romana, queda protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra. Pero nos enseñaron a saludarlos como padres de la libertad. También no sabíamos qué libertad. Nos dijeron que nos liberaron de los gachupines y de los franceses, cuando en realidad era una guerra entre masones y jesuitas. Bien, registro civil, no voy a entrar en este detalle porque no es mi tema. Pero una vez entrando Benito Juárez, le confisca a la Iglesia Católica cementerios, hospitales, registro, el registro se convierte en registro civil, y más del 75% de la nación con documento hermano es propiedad del Vaticano. Por eso de las indulgencias. Si le entregas a la Santa Madre Iglesia 50 hectáreas de que te heredaron, el Santo Padre va a sacar del purgatorio y del infierno a tus familiares. Y ahí el indígena con su huella. Por eso Roma no iba a quedarse callada. Ahora voy a avanzar. Aquí está. Es un tema hermoso, profundo, pero nada más quería saber de dónde viene todo esto de la ley marítima. Quizá no la comprendamos en este momento, en este tema, pero tiene mucho que ver con las leyes azules, dominicales, el avance del Papa a Washington, Estados Unidos en la profecía. Aquí está. Este es el Vaticano, se parece al Capitolio de Estados Unidos, pero no es. Y miren, Washington, distrito del papado, porque Colón no tenía potestad,
Él recibía instrucciones. Vete a invadirme esta tierra y me traes todo de valor. Y pones allá mi bandera. Y pones mi religión. Y aquí está. Washington, distrito del Vaticano. El título 28 de la ley 302 y USC 302, sección 15A, establece que Estados Unidos es una corporación federal y no un gobierno, incluida la sección de protección judicial, los estados de jurisdicción en forma de repúblicas, y los Estados Unidos también en jurisdicción fueron sometidos y anulados por la ley de bancarrota de 1933. Estados Unidos fue adquirido por el Vaticano bajo una ley de comercio marítimo. Distrito de Columbia establece una ley orgánica en 1871. A partir de allí, Washington, que es la capital de Estados Unidos, pasa a ser propiedad de Roma. Porque Washington DC tiene una constitución independiente, porque es una corporación, es una empresa del Vaticano. Washington y obviamente Nueva York, pero Washington, así establece la capital romana. Aquí está Washington, está en Georgetown, distrito de Colón. Ahora vemos, mira, aquí, bueno, ahí está. Esta es la realidad. La Trinidad global, del control globalista. La Ciudad del Vaticano es la sede de la religión. City of London, de finanzas. Washington, el ejército. Esta es la trilogía satánica. Vemos aquí Washington con la cúpula que parece la del Vaticano. Dice oficialmente Distrito de Colón. Es la capital de Estados Unidos. Se administra como Distrito Federal, entidad diferente a los 50 estados que componen dicha nación. Depende directamente del gobierno federal. Distrito de Columbia fue fundado el 16 de julio de 1770 y en 1791 se oficializó dentro del distrito. Dice, se localiza a orillas del río Potomac. Está rodeado por los estados de Virginia y Maryland, que significa la tierra de María. Ahí en Washington se encuentra el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la OEA. Y aquí está otro banco, que ahorita vamos a ver, instituciones nacionales, internacionales que controlan la economía mundial y que pertenecen en realidad al Vaticano, porque están en Washington. Este instituto smithsoniano es una pequeña colonia dentro de Washington donde se encuentra la mayor parte de los museos más importantes de la nación o del mundo. ¿Y qué representan esos museos? Paganismo. Ahí está lo de Buda, el templo de Buda, y lo hacen pasar por museo. Ahí está el de Shiva. Cada museo en realidad es un templo que te habla de la idolatría pagana. Mira nada más. Washington de Colombia. Mira la bandera, en honor según a Colón. Por eso Estados Unidos la bandera tiene franjas y pentagramas. Pero mira cómo se llamaba antes. Distrito de Columbia, Federal City, The American Rome. La Roma americana. Así nació Washington. O sea que ya era propiedad del Vaticano, del papado. Fíjate, 1771 ya era capital de Roma. Y nosotros, en el 2020, apenas nos estamos enterando. Con razón, Estados Unidos está en la policía y ahora ve como dragón. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 13, el dragón le da poder a las dos bestias, a la política y religiosa, iglesia y Estado. Ahí se encuentra la Universidad Jesuita Georgetown, donde se han graduado los jueces federales
donde se han graduado la mayor parte de los integrantes del Senado norteamericano, especialmente el próximo, que seguramente va a ser presidente, Joe Biden, un jesuita. Y mira el águila romana en la universidad, en el logotipo de la universidad. Este es el águila romana. Universidad catoliquísima, católica, de la Compañía de Jesús Jesuitas. Ahí está en Washington. ¿Qué más se encuentra? El Capitolio, en honor a la colina capitolina de Roma. Capitol Hill, la capital del país. Primera etapa que debe construir en 1800. Bueno, ¿qué más se encuentra? La Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. El sello del Distrito de Columbia, noten, es totalmente masonería, colores masónicos franceses. El águila romana, el Vaticano y la deidad femenina de Satanás, que le llaman justicia. En el Potomac, mira, aquí está, el río Potomac, es el más importante que pasa por ahí. Corporación, propiedad de banqueros. También se encuentra, lo que mencionamos, el Banco Mundial, una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Se encuentra ahí mismo. También el Fondo Monetario Internacional. Vaya, está la economía prácticamente también. Después de Londres, Estados Unidos, la OEA, Organización de Estados Americanos. Dice Washington, Distrito de Columbia, capital de Estados Unidos, se llamaba Roma cuando se seleccionó este lugar al sureste de Georgetown, Maryland, Tierra de María, para establecer la ciudad de Washington, la nueva capital del país, en 1790. Años antes, cuando el lugar fue bautizado como Roma, se estableció que su límite a sureste era el arroyo del Ganso, que cambió su nombre a arroyo Tíber, el mismo Tíber que pasa por el Vaticano. O sea, copiaron el nombre del río Tíber, copiaron la Capitolina para el Capitolio y le pusieron Roma. Georgetown está en el condado del Príncipe George, cuyo nombre era Condado de Roma. Maryland, la tierra de María, la ciudad de Washington, se fundó en la colina del Capitolio, llamada antes Nueva Troya. Aquí hay un mensaje. Entró el caballo de Troya en Estados Unidos a través de los jesuitas. Así se llamaba Nueva Troya. Fíjate, donde se construyó el edificio Capitolio. Les está diciendo que los iba a invadir por el caballo de Troya a los masones y a una ciudad. Bien, voy a avanzar. Capitolio, en latín, era una de las 7 colinas de Roma. Era la ubicación del centro religioso y político establecido durante la antigua República Romana. Actualmente se le conoce por el nombre del italiano de Campidoglio y la plaza, que la forma fue la diseñada por Miguel Ángel. En ella se encuentran actualmente palacios gemelos a la derecha y a la izquierda, los museos capitolinos, así como la sede de la alcaldía de Roma. Bien. Esto es Estados Unidos. Ahora, como dato cultural sobre López Obrador, que les quería mencionar antes que me gane el tiempo, porque ahora los jesuitas controlan a los masones. Manuel Andrés López Obrador, nada más que se cambió para que no, sus siglas no fueran malo, sino AMLO, fue designado por el Vaticano en México. Ellos controlan todo el sistema electoral. Y vamos a ver la diferencia. De pronto él se vuelve muy religioso. Dice, la patria es primero. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios. López Obrador, la doctrina de Morena, la guadalupana. Por encima de todo, ese es el interés general. Y Jesús, la doctrina de la Biblia, Dios por encima de todo. Es la diferencia. Porque muchos pensaron que el presidente iba a ser el Mesías.
Conoce la devoción, detente, la devoción, detente, el corazón de Jesús está aquí. ¿Por qué hablamos de este singular corazón? Aquí está. Es de la fraternidad. Sí. Encendido. El dispositivo Bluetooth está listo para sincronizar. Miren, Jorge Ramos. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. De la reforma ahí frente al ángel de la independencia en la Ciudad de México, él no lleva por la espalda. Y ahí hablamos de la más reciente amenaza en su contra. Acaba de ser designado presidente. Te vayan a Vamos a adelantar. preguntar, porque te van a... ¿Qué tiene en su cartera? Sobre la manta que apareció en el Estado de México. Un grupo. ¿Qué le parece, señor López? ¿Qué pasó? ¿O no? Sí. Bueno. Una amenaza fue Priano. Usaba dinero, hizo otras cosas. Ahí está. Que ¿Qué tiene en su cartera? usaba dinero, como lo comentaba. Cartera. Hizo otras cosas. ¿Qué trae? Un poquito de dinero. Es lo que le da a la gente. ¿Qué le dan? ¿Recuerdos? Recuerdos. Mira, este es un... ¿Puedo ver o no? A ver, usted me dice. Este es un... Se llama detente. Detente. Esto me lo dan mucho de distintas maneras. Dice, detente enemigo que el corazón de Jesús está contigo. Corazón de Jesús. Acaban de celebrar, no sé. Los jesuitas. Hay una virgen de Guadalupe, Bueno, esto es lo que yo traigo. Bueno, y... pero no trae escoltas, no trae guardaespaldas. Ok, ahí está. Detente. Ahora sí regresamos otra vez a la presentación para poder comprender mejor qué se trata de ese detente. Miren aquí. Aquí está el detente. Sagrado Corazón de Jesús. Los jesuitas. Este emblema debe llevarse en el pecho, el cuello o en la chaqueta, pero lo ideal es llevarlo a la altura del corazón. Es un pequeño emblema que se lleva con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de los jesuitas, propio de quien ama llevar consigo un signo de su amado. Se le conoce también como el pequeño escapulario de los jesuitas, aunque no es el sentido estricto de la palabra. ¿Ok? Bueno, símbolo jesuita. Mira, me llamó la atención el detente y la plaga de Marcela. Fue especialmente en el año 1720, durante la terrible plaga de Marcela, Francia. Este pequeño escapulario, como se le llamó salvaguardia, se difundió entre todos los fieles. Este detente consistía en un pedazo de tela blanca en la cual la imagen del Sagrado Corazón era bordada con la leyenda "Oh Corazón de Jesús, abismo de amor, misericordia, en ti confío". La forma en que hoy el detente fue dada para la venerable Ana Magdalena Remusat, a quien el Señor le había dejado saber que de antemano el daño iba a causar la plaga y también el maravilloso auxilio. Por eso no les da el COVID, ni le va a dar a los políticos que tienen ese detente. Bueno, sigo avanzando. Aquí está. Jesús está conmigo, ¿no? Y aquí algo interesante. El presidente nombra a sacerdote jesuita consejero de Morena. Por eso habla de la cuarta transformación, cuando en realidad está hablando de la religión. ¿Por qué proyectó los 10 mandamientos, que es una ley moral? ¿Por qué ahora se vuelve muy religioso el gobierno? Pero nombra a un sacerdote jesuita para que administre todo el asunto de Morena. Curioso. AMLO nombra a sacerdote jesuita consejero de Morena. Camilo Daniel Pérez, un cura
es designado por AMLO como consejero de Morena. Lo dice el Universal. Morena, igual que los otros partidos, con Camilo Daniel, aquí está el cura, bien metido en la política. Él es un masón. Por los saludos, esto es calavera de huesos. Así enterraban a las momias. Así está el crucifijo del Papa, que según está cargando un corderito, pero está así en las manos cargando el corderito. Es calavera de huesos. Mira, se saluda a él. Y el saludo masón, aquí está cuando era más joven, a Ceballos, Hernández y Ceballos, con un saludo masón y el dedo índice prolongado en la parte del dedo de la muñeca. Así que el episcopado felicita con respeto y cercanía al presidente. Jesuitas le piden priorizar ¿qué? Derechos humanos. Ok. Aquí se establece que se fundarían derechos humanos, Concilio Vaticano II. Y aquí dice que la Constitución Política de Estados Unidos va a estar sujeta a la Carta Magna de Derechos Humanos. ¿Qué dice de derechos humanos? En algunas partes dice que si tú discriminas por cualquier motivo o razón a un homosexual o lesbiana, si le niegas ser pastor o pastora, si les niegas que se casen en tu iglesia, así sea adventista, tú estás violando la Carta Magna de los Derechos Humanos Internacionales. Aquí está. Esto representa la ley. ¿Por qué los abogados estudian Derecho Romano? Es la ley civil. Y el derecho canónico representa la ley moral. Aquí viene el asunto de personalidad jurídica antes que la Constitución Política adoptara su concepto. Lo extrajeron exactamente el Código de Derecho Canónico. Juntos forman Constitución Política y Constitución del Vaticano, Iglesia y Estado. Y aquí dice que el Papa por nadie puede ser juzgado, por ninguna autoridad. Y dice que el hereje es aquel que no es católico y tiene que ser castigado por las autoridades civiles. Esto dice aquí. Y ellos crearon la personalidad jurídica. Toda asociación civil, asociación religiosa, sociedad civil, adquieren personalidad jurídica. Están obligados a derechos y obligaciones, como las asociaciones religiosas, las AR. Ahora el Estado les dice qué, cómo, cuándo y dónde adorar. Están sujetos. Si el gobierno dice, se me van en rojo, todos a sus casas. Allá van todos, como títeres. ¿Acaso en la época de Jesús no había pandemias? ¿Cuál era una de las más pandemias que azotaba este mundo cuando vino nuestro Señor Jesús? Lepra. Era contagiosa. Y los discípulos dijeron, Señor, no vamos contigo. Ahí nos quedamos en casa, ve tú si quieres. ¿Será que, miren, Cristo no vino a buscar miembros de iglesia, Cristo vino a buscar discípulos? Pero ahora resulta que sus discípulos, el César les dijo, enciérrense en sus casas, porque no me alcanzan las cárceles. Y quiero que estén encerrados en sus casas. ¿Y qué hicieron los pastores? Se fueron a encerrar como perros mudos. Ahí estuvieron con el cubreboca recibiendo su sueldo, porque ellos no se detienen su sueldo, siguen ganando por engañar a la gente. Ese es el problema de la unión iglesia y Estado que sufrimos hoy. Por eso incluso el hermano White solicita que salgamos de las asociaciones religiosas y en primeros escritos, los pecados de Babilonia, dice: una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por la tierra y llena las iglesias. Estos agentes de Satanás consideran con regocijo las agrupaciones religiosas, porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades. Todo el cielo contempla con indignación a los seres humanos, obra de las manos de Dios, reducidos por sus semejantes a las mayores bajezas de la degradación y puestos al nivel de los brutos. Personas que profesan seguir al amado Salvador, cuya compasión se despertó siempre que viera
la desgracia humana, participan activamente en este enorme y gravoso pecado. Trafican con esclavos y con las almas de los hombres. Exactamente lo de la ley marítima. Una vez que una religión, cualquiera que sea su denominación, acepta unirse al Estado bajo una acta constitutiva con derechos y obligaciones que se le concede personalidad jurídica que viene del Vaticano, está sujeta al Vaticano a través de las leyes del Estado y empiezan a traficar con esclavos. Ahora nos consideran unas empresas, es decir, esclavos, como corporations. Por eso todas las organizaciones religiosas son corporaciones o incorporaciones, igual que las demás empresas. Es impresionante esto. La agonía humana es trasladada de lugar en lugar para ser comprada y vendida. Los ángeles han tomado nota de todo esto y está escrito en el libro: las lágrimas de los piadosos esclavos y esclavas, padres, madres, hijos, hermanos y hermanas, todo esto está registrado en el cielo. Dios refrenará su ira tan solo un poco más. Esa ira arde contra esta nación, especialmente contra las organizaciones religiosas que han sancionado este terrible tráfico y han participado ellas mismas en él. ¿Cómo están las religiones cristiano-contemporáneas favoreciendo a Satanás? A través de la alianza Iglesia y Estado. Ahora bien, fíjate que la Constitución Política, la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, prohíbe reunirse en asuntos de una deidad en más de 3 personas. Quiere decir que si tú y yo estamos reunidos aquí sin una acta constitutiva o registro constitutivo, estamos violando la ley del Estado. Somos acreedores a ser arrestados. ¿Estás seguro que estás siguiendo a Cristo? Mira, vas a ser crucificado. Vas a ser despojado de todas tus propiedades. Vas a ser torturado. A esto nos lleva. Por esto cambiaron la constitución de todos los países. Porque vamos rumbo a una constitución internacional que ya está preparada por parte de la ONU. ¿Y sabes qué terribles crímenes está convirtiendo esa constitución de la ONU? En esa constitución internacional, que es prácticamente ya llamada derechos internacionales, derechos humanos internacionales, define claramente una nueva mutilación a la ley de la libertad de expresión. Se llama ACTA. Que tú no puedes copiar ni siquiera una receta de comida, de alimento naturista, porque estás violando ley del derecho de autor. Si tú copias los libros de Elena G. de White sin permiso de los fiduciarios, estás violando la ley ACTA. Fíjate qué tremendo viene ahora todo esto, ¿no? Y ahora me amonestan en YouTube porque paso los himnos que antes pasaba libremente. Y ahora dicen que no, porque derechos de autor. La otra, tú no puedes discriminar a nadie que se autoperciba con otro género, sea lesbiana o homosexual. Si tú lo amonestas, porque la Biblia dice que es pecado. Mira, en Canadá ya está prohibido hablar mal, criticar a alguien que tiene otra percepción de género. Entonces, quiere decir que ya está prohibida la Biblia, porque la Biblia dice que es pecado que el hombre se eche con hombre y la mujer con mujer. Y si tú predicas la Biblia diciendo que eso es pecado, te van a meter en la cárcel. Se acabó la libertad de religión. Pero ¿sabes por qué la mayoría de los cristianos no está siendo perseguido o encarcelado? Porque no se está predicando esos mensajes. Eso es todo. No lo permite. Porque la mayoría decide estar callado.
Entonces, esa misma constitución está permitiendo la zoofilia, la relación entre animales con humanos. Y viene en camino la pedofilia. Viene desde Holanda. Y ya está en proceso. Van a aprobar, si han aprobado esto, que hace unos 20 años pensábamos que era imposible, van a aprobar la relación entre niños y adultos. Y como la gente no conoce a Dios, ni le teme a Dios, a Jehová, pues, se les hace como un estilo de vida, nada más. Entonces esa ley federal de religión nos convierte en violadores de la ley del Estado. Por eso establecieron en el artículo 29 una frase de una nueva ley que se llama extinción de dominio, que todo aquel transgresor de la ley, así sea sospechoso, en tercer grado, pueden ser confiscadas sus propiedades antes que se le demuestre ser culpable. Antes. En lo que se investiga, deben ser congeladas sus cuentas y confiscadas sus propiedades. Si al final se demuestra que era inocente, bueno, ahí se le va a devolver conforme a lo que el Estado dictamina, pero le va a descontar gastos jurídicos. Entonces, nos están convirtiendo en criminales. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que al pueblo de Dios le importa muy poco. De veras, es curioso. Aún viendo no miran, escuchando no oyen. Están en otras cosas. Están cómodos. Están en otras. Porque nacer de nuevo, esto de nacer de nuevo, de renunciar a los pecados, de arrepentimiento, no, pero no me hables de eso. A mí háblame palabras bonitas de Dios. Dime que Dios me ama. Profetízame palabras agradables. Si no, tú eres un extremista. Tú eres un fanático. Y nomás me estás criticando. Eso está ocurriendo. Es una realidad. Es triste. Y es así como la misma gente se le va a dar autoridad para que nos demande ante el Estado. Por eso instituyeron, ¿cómo se llama esta acta? Cultura de la denuncia. Gracias. Cultura de la denuncia. Cambiaron. Sí. ¿Y sabes esto del COVID? Lo adoptaron por intereses estatales. Porque tiene muchos factores a favor del Estado y los planes de Roma. Una es volvernos enemigos. Unos a otros. Sí, acusarnos. Mira, aquí no tiene la vacuna. Gobierno, aquí tenemos una vecina que no tiene la vacuna, no tiene el brazalete, no tiene esa identidad. ¿Y qué pasa en los elevadores? Cuidados uno del otro, no te me acerques. Nos hacen enemigos a nosotros mismos. Siembran el terror, el pánico en nosotros. Esa es la terrible pandemia. El trauma. En los vivos los hacen ir de espaldas. ¿Los hace qué? Darse la espalda. Entre los vivos. En el hospital. Ah, ya. Ah, ok. Entre los vivos. Fíjate. Pasa, ahí viene uno Tú vas de espalda con el y se da la espalda al otro. Sí, así. ¿Así? ¿Para qué pasa? No respires delante de uno. Se voltea. Y aunque traigas cubrebocas. Nos vemos como bichos raros. Sí. Así que de esta forma nos están identificando a través de la identidad biométrica. Por eso nos tienen separados para clasificarnos en el sistema electrónico de identidad. Por eso dicen, guarda tu distancia. Guarda tu distancia. 2 metros. Ahora sí ya estás clasificado. Hay muchas microcámaras en varias partes que ni nos damos cuenta. ¿Cómo se llama? Microcámara. Identidad biométrica. Y entonces, con esto del cubrebocas, nos provocan hipoxia, que es una autointoxicación por tu mismo dióxido de carbono. Lo vuelves a regresar. Y mientras humedeces aquí, todas las bacterias y gérmenes en el aire se te van pegando. Ahora se vas a estar listo. Ahí se cultivan. Ahí está el cultivo. Porque aquí en la boca hay eso. Hay bacterias, hay virus, hay hongos. Y todo el tiempo vamos a Entonces, en el vivir. momento que tú estás exhalando, haces un medio de cultivo. Exacto. Por eso apesta al siguiente día por la boca. O sea, es para enfermarnos más rápido. Diario. Entonces, si está en el aire, ¿por qué no entra en la mucosa de nuestros ojos? Curiosamente no mueren los pulmones.
Y las demás enfermedades se fueron de vacaciones. Ahora todos son COVID. Qué ironía, ¿no? Hasta ridiculeces, pero aún así la gente lo cree. Cuando veo así gente, de veras que exageran, traen el plástico también y donde se sientan en el autobús van a traer una spray así, cada 5 minutos Ahí está. y no permiten que nadie se le acerque. Y con los productos de los super Esos que... Comida. también. Los fumigan. Tenis, los zapatos. Sí. Ahora, curiosa, mira, me tocó un caso, fui a comprar semillas, hay un conocido en el mercado, una central de abastos, y me dijo que se acordó lo que le había dicho. Dice, pasó la camioneta fumigando y venía escoltada por policías. Al otro día, se enfermaron 35 y murieron 7. Dice, y yo y mi familia nos enfermamos, porque pasaron fumigando aquí. O sea que ahí puede tener el virus. Sí, pues. Te lo están esparciendo también. Sí. Y el supermercado también los que... Mira, estos, si estás haciendo a cada rato la sanitización, Ajá. ¿qué es lo que estás haciendo? Estamos rodeados de gérmenes y van a existir hasta que Cristo venga. Nuestras defensas. Bacterias aquí, bacterias en el aire. Pero mi cuerpo, nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que pueda combatir y desarrollar anticuerpos. Sí. Que tu sistema inmunológico esté oxigenado, es decir, que tu potencial de hidrógeno, que tu pH tenga 14. Curiosamente, esto ataca más a los débiles, que tienen el pH Bajo. muy bajo, tienen un cuerpo muy ácido, ¿no? Una sangre muy ácida. Sí. Entonces las personas que tienen, que estás desinfectando cada rato, tu cuerpo dice, no, pues ya no tengo que pelear para que tu cuerpo, mejor, pues ahí nos quedamos ya sin trabajar, nos quitaste el trabajo. Y ese cultivo que juntaste aquí, acumulaste aquí, te puede enfermar. Eso es lo que te va a enfermar y tanto desinfectarte las manos, porque además dañas también La los piel. pigmentos de la piel, Sí. porque es un ácido fuerte que te pone. Es como el ejemplo de un niño que no va a guardería y uno que va a guardería. El niño que va a guardería tiene más... bacterias, ¿cómo se dice? El niño que va a guardería tiene más defensa porque ha estado expuesto al virus, a las bacterias. Y el niño que no va a guardería no ha estado expuesto y es más susceptible. El día que ese niño deciden sí llevarlo a un kinder, se enferma más que un niño que viene de una guardería. ¿Y qué va a pasar con las manos? El estar limpiando, va a hacer que tu cuerpo no tenga defensa. Y va a llegar el momento en que te va a hacer más susceptible. Exacto, gracias. La pregunta es, ¿dónde están los verdaderos adoradores? Mira, Salmo 91 dice así, palabra de Jehová: el que a ti te la dio del Altísimo morará bajo los sombras de tu templo. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y llevará de sus alas atrás. Seguro, seguro. Dice, ni de asaeta colería, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarás y también tu sangre los mandarás hacia ti. Con tus ojos mirarás y verás recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Pues que sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en tus caminos, en las manos te llevará, porque tu pie no tropiece en piedra. La pregunta es, ahora el gobierno le dice a las iglesias cristianas cómo adorar. Así que van desinfectándose los pies, no comuniquen, no platiquen entre ustedes, tú te sientas a 2 metros, el otro a 2 metros, cubrebocas, bien desinfectados, agarren su Biblia, la desinfectan y nada más 1 hora, y vamos a empezar con los domingos. Los domingos. Y este capítulo no funciona con los
con esos cristianos. Entonces, ¿a qué van a ese templo? ¿A qué van? Si no creen en este capítulo. Falta de fe. Falta de fe. ¿Qué capítulo es? Prohibieron, Salmo 91. les prohibieron oficialmente la entrada a los mayores de 60 años y menores de 10. Y que nada más podían entrar el 25 a 40% de los feligreses de la iglesia. Igual, sí, igual que todo el negocio, ¿no? 30%. 30% del gobierno dice, el César dice, 30% no van a adorar. Se inclinan allá, a tal hora, tal día, y de la forma que yo digo. Después se me regresan y después van los otros. ¿Está claro? ¿A quién obedecen? A César. Sí, César. Estamos en la época de Babilonia, ¿no? Exactamente. Cuando escuchen el sonido de la música religiosa, todos tendrán que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, como Nabucodonosor diga. Así veo que muchos van y ya vamos a adorar a Dios, que bueno, ya no hace falta. Si no hay templo, si no hay pastor, si no hay un sistema orgánico, jerárquico, un organigrama jerárquico, dicen, no es iglesia. Pero si le invitas a una casa donde se reunía Pedro, Pablo, Juan, Silas, Priscila, Epéneto, saludos a Epéneto y la iglesia que está en su casa. ¿Dónde dice el templo registrado ante el gobierno? Qué lejos estamos de ser cristianos. Qué pena estamos causando a Dios. Padre, mire, estos dicen que me van a adorar. Todos sus rituales son una mofa para Dios. Y todavía van a cantar cantos satánicos. Y algunos se van a ir a bailar cantos cristianos. Cada quien hizo su Cristo. Cada quien hizo su propia torre de Babel para su propia confusión. Y Dios los abandona en un espíritu del error, para que cada quien crea lo que más se le antoja, para su propia condenación. Esto es tremendo, hermanos. Y así está el mundo actual, el cristianismo contemporáneo. La pregunta es, ¿desde cuándo perdimos de vista a Cristo? ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? A ver, porque la iglesia no es ninguna moda, la moda es del diablo. ¿Cómo inició la iglesia primitiva? Pablo sembraba, Pedro regaba. Juan sembraba, Priscila regaba. Se armaba un grupo, se fortalecían en la fe, conocían la doctrina, y estos avanzaban a abrir otro grupo allá, al este, al oeste, al sur. Y allá se esparcía el evangelio, y se esparcía, y esparcía, y se esparcía. ¿Por qué? Porque había persecución. Pero ¿qué pasó después de esa persecución? La iglesia se sentó. Y luego vino la otra persecución en la Edad Media. Y la iglesia ya no pudo estar quieta, ya no, abandonó su comodidad, salió de las ciudades y siendo perseguidos, pues se convirtieron más cuando eran perseguidos. Hermanos, nos gusta la vida, ¿sí o no? Eso es. Por eso Dios permite la persecución, para que así busquemos a Dios y clamemos a Dios, como en la época de Josafat. ¿Recuerdas? Todos alababan, cantaban cánticos de adoración porque estaban en peligro. Los enemigos habían sitiado al pueblo de Dios. Dice, postrados, rostro en tierra, no de rodillas, rostro en tierra, porque su temor requería la atención de Jehová. Jesús no vino a buscar miembros de iglesia. No encuentro eso en la Biblia. Jesús no dijo, vayan, se sientan en un templo, nombran a un pastor su líder, esperan que les dé instrucciones y les interprete la Biblia, y ahí los voy a salvar. Se ponen a bailar con la música cristiana, por cierto, para que no se aburran. Empiezan a vestirse, meten las modas, meten la glotonería, meten todo. Ahí los voy a salvar, así dijo. ¿Así dijo la Biblia? No. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es la instrucción? Mira, para aquellos que tenemos alguna duda, si realmente somos cristianos. Mateo
9:35. 9:35. Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. ¿Escucharon? ¿Estamos haciendo esto? No, ¿verdad? Nos fuimos a sentar a los perros. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellos porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y pocos los obreros. Qué pena, ¿verdad? Que Dios está definiendo que su iglesia está dormida. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra espíritus inmundos para que les echasen fuera, sanasen toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no entréis, en ciudades samaritanas no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, haz de gracia. Hermanos, dice: no prestéis oro ni vianda. Nada de esto. ¿Será que estamos haciendo esta obra? Voy al testimonio. Evangelismo médico. Deseo deciros que pronto dejará de realizarse obra en los ramos ministeriales, ya no más carrera de pastor, salvo la obra médico-misionera. La obra de un ministro ha de ser ministrar. Nuestros pastores han de trabajar también de acuerdo con el plan evangélico de ministrar, de sanar. Nunca seréis ministros de acuerdo con el orden evangélico hasta que manifestéis un decidido interés en la obra médico-misionera, el evangelio de sanar, bendecir y fortalecer. Debido a las instrucciones que el Señor me ha dado, tengo el valor de ponerme de pie entre vosotros y hablaros como los hago. No importa cuál sea el concepto que tengáis de la obra médico-misionera. Deseo deciros que la obra médico-misionera es la obra de Dios. El Señor desea que cada uno de sus pastores también se ponga a tono con esto. Emprendan la obra médica misionera y ella les dará acceso a la gente. Sus corazones serán tocados mientras ministráis las necesidades, mientras atendéis sus sufrimientos, encontraréis oportunidades para hablarles del amor de Dios. La Reforma por Salud es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 para nuestro tiempo. Es decir, ¿a quién pues va a mandar Cristo a salvar a otros? O que vayan los pastores. ¿Qué los pastores ni van? Ellos menos. Ellos ya tienen un salario, seguro. ¿Qué van a ir? No. No les interesan las almas de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos llamados a hacer esta obra como discípulos y discípulas de Cristo. Si no lo hacemos, ¿qué vamos a hacer? Por eso digo, y como lo mencioné hace rato, la mayor parte del pueblo de Dios siempre se pierde. Y se pierde en sus tradiciones y costumbres. Creyendo en Dios se pierde. Satanás cree y tiene. Creer no me es suficiente. Hechos, no solo palabras. Hechos, y así fue como avanzó la iglesia primitiva. Y dice el Espíritu de Profecía que así tenemos que terminar esta obra. Así, reuniéndonos en casas, reuniéndonos abajo de los árboles, reuniéndonos en el campo, viviendo en el campo. Porque las calamidades van a llegar, ya están llegando a las ciudades. Y allá en el campo, en el verdadero campo, no hay cuarentena. No hay cuarentena. Ni se preocupan de eso. Allá no hay COVID. Allá no hay código para comprar y vender. Allá no hay una ley que te sancione si te reúnes en casa o abajo de un árbol. ¿Qué estamos haciendo en las ciudades? Donde es el semillero de pecado. ¿Alguien se podrá consagrar en la ciudad con tanta tentación que nos rodea? Nadie va a poder consagrarse en una ciudad. Por eso Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu casa, de tu tierra, o sea, de tu estado, del poder civil, y de tus parientes. Cristo dijo: el que ama más a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a Cristo, no es digno de Cristo.
sal de tu casa, de tus parientes y del lugar donde habitas, a un lugar que yo te voy a asignar. ¿O acaso fue el plan de Dios irnos a vivir en las ciudades? No. Hemos nacido en el error. ¿Dónde vivía Enoch? ¿Dónde vivía Juan el Bautista? ¿Dónde vivían los profetas? En el campo. En el campo se puede uno consagrar más fácil. La naturaleza es el libro de texto de Dios. Cristo, el divino maestro. Adán y Eva eran los alumnos educados. El salón, el Edén. Ahí aprendían quién realmente, al ver la naturaleza, al ver las flores, al ver a los animales, los pajarillos, contemplaban esa creación y amaban más a Dios. Y aquí no, la gente a ver los carros se enamora de las marcas. En las ciudades te enamoras de las casas. Te enamoras de muchas mujeres. Y las mujeres de muchos hombres. Este pecado. ¿Y la música? Y pasas por un puesto de revista, pura pornografía y sangre derramada. Ves la televisión, es el ojo de Satanás. Y te das cuenta que la prensa, los medios de comunicación se prostituyeron con Roma. Está en el Concilio Vaticano de los medios de comunicación. Impresionante, aquí está. Y hasta la educación está ahí también. ¿Cuál es el plan? Pero ¿sabes el cristiano? El cristiano solo quiere creer. El cristiano no le gusta leer. Fíjate que nos sentimos cristianos y nunca hemos leído esta carta que Cristo nos envió. Queremos ir al cielo, pero no guardamos los mandamientos de Dios. ¿No le dijo el príncipe rico que bien haré para heredar la vida eterna? Y le dijo Jesús, guarda los mandamientos. Pero el cristiano no quiere guardar los mandamientos. El sábado, ay no, qué aburrido. Ay no. Es el ambiente, la fiesta, pasarla bien. Es cuando más comercio hay, un negocio. Claro. Satanás lo sabe, él es experto en esto. Entonces, ¿realmente somos cristianos? ¿O hemos estado engañados? Mejor dicho, autoengañados. Autoengañados. Dios no va a disculpar la ceguera voluntaria. Todo solo porque no investigamos. Así que hermanos, la salvación es un asunto individual. Es un asunto individual con Dios. La salvación no depende ni de tus padres, ni de tus hermanos, ni de tu pareja. La salvación, cada uno de nosotros tiene un caso pendiente ante el Tribunal Superior del Universo. Y cada uno de nosotros tiene que dar cuentas de todo, absolutamente lo que hemos hecho en esta vida. Lo que determinamos ahora tiene consecuencias eternas. Algunos olvidarán este mensaje por el otro y saldrán para vivir la vida más cómoda. ¿Acaso esto no nos conmueve? Todo lo que está ocurriendo, que la vida no es normal. Es más, de acuerdo al nuevo orden mundial, le llaman la nueva normalidad. ¡Wow! ¡Qué descaro! La nueva. Oye, inventaron un nuevo. La nueva Troya. ¿Ah? La nueva Troya, la nueva normalidad. Es cierto, la nueva Troya, fíjate. Nueva normalidad. Terrible, ¿no? Y pónganse a escuchar un noticiero y otro noticiero y otro noticiero y tienen el mismo mensaje que dar. Sí. Y hasta las mismas frases. Sí. Dicen, de pronto todos los canales diversos mencionan la nueva normalidad, porque recibieron instrucción del gobierno y el gobierno de la ONU. Porque ahora se está estableciendo el nuevo orden mundial, es decir, la Torre de Babel. Ya casi está conformada, ahí miren hermanos, ¿sí o no que Cristo está a las puertas? La ley dominical es lo único que falta en las profecías. Todo ya se cumplió, ¿no? Estamos en la séptima trompeta. Estamos en la séptima iglesia, la Odisea, la del juicio. Pero mucha gente no comprende esto, no quiere comprender, mejor dicho. 99% de la profecía se ha cumplido, falta una.
Es la ley dominical, eso es todo lo que va a definir de qué estamos hechos. Las plagas. Las plagas. Las 7 posteriores plagas de Apocalipsis 15. Y vaya que estas plagas no las envió Dios, porque Dios no se anda con jueguitos de estos de coco. Cuando Dios envió una plaga, habría que preguntarle a los egipcios cómo les fue. Son plagas terribles de índole natural. Cuando se sacuda la tierra, cuando vengan estas calamidades descritas en las 7 postreras plagas, esas llagas, esa sí va a ser pandemia. Satanás está jugando con estas para atemorizarnos y que finalmente se aplique la ley dominical. Miren lo que están diciendo: que se han acercado ballenas al Pacífico donde nunca se habían acercado, que los animales silvestres, salvajes, están llegando a la ciudad porque no ven humanos, y que la ciudad se ve más limpia porque hemos dejado de contaminar, el aire se respira más puro porque hemos estado encerrados en nuestras casas, por lo tanto hay que descansar un día a la semana. Lo mismo, Laudato Si. Impresionante, ¿verdad? Cómo viene disfrazada la ley dominical. Viene disfrazada de un bien común. ¿Acaso no nos agrada a todos tener un medio ambiente más puro, más natural? A todos nos encanta. Pero Satanás utiliza, entre más verdad tenga una mentira, más creíble y más aceptable. Pero la ley dominical viene disfrazada de bien común. ¿Sabes cómo venía en 1888? Venía disfrazada de bien común debido a que se había desatado la violencia en Estados Unidos y el alcoholismo por causa de las destilerías de alcohol y de cerveza. Entonces, el Comité por Temperanza Cristiana, que fue influenciada por la abuelita de Rockefeller, ese comité logró influenciar al Senado de la República de Estados Unidos para aplicar una ley dominical, mandar a todos a las iglesias, no importa cuál sea tu religión, para levantar los valores morales. ¿Y en qué día iban a aceptar todos? No mismo. Sencillo, Satanás lo tiene bien arreglado todo. Y curioso, la mayor parte de los adventistas va a aceptar el domingo por conveniencia, porque tienen propiedades, porque tienen familia, tienen interés personal, tienen propiedad privada. Entonces van a decir: Dios conoce el corazón, Él sabe que estamos en peligro. Como Azarías, agáchate, obedece a Nabucodonosor. Dios conoce los corazones, Él sabe que le amamos a Él, pero estamos ahorita en peligro, así que tenemos que obedecer al rey, porque Dios dijo, Pablo mencionó que tenemos que obedecer a las leyes del Estado. Fíjate cómo lo van a usar. Qué tremendo engaño. Así que vamos. Este mensaje es más que nada para despertar nuestras conciencias. Cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer, porque no somos niños fluctuantes. Esto está más cerca que nunca. Y bueno, hagamos nuestras paces con el Eterno, porque el fin está cerca. Vamos a entonar. El 131, en Cristo hay un amigo.
Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en mi pecado, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Y el último. Día santo del Señor. Poco en pronto en pasar. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, y el testigo allí será, y volando al cielo va, y el testigo allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Amén. Vamos a dar gracias al Eterno. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, perdónanos porque no hemos cumplido tu instrucción divina, porque hemos pecado contra ti, porque hemos sido
descuidados en tu evangelio, en tu palabra. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo. Danos ese fuego que ardía en el corazón de Daniel. Ese valor que tenía Pablo para predicar a todos lados, sin importar, sin esperar nada a cambio. Danos, Señor, también esa seguridad que tenía Esther y Mardoqueo cuando tu pueblo estaba en peligro. Danos, Señor, el conocimiento de tu divinidad para que podamos comprender y actuar lo más pronto posible. Buscamos gracia delante de ti. Buscamos, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia de lo alto para poder discernir y no confiar en religiones, en asociaciones religiosas que solamente están traficando con la fe. Ayúdanos, Padre, a poder manifestar tu fe y obras, tu carácter, tu justicia, a obedecer y salir lo más pronto posible de estas ciudades que serán visitadas por tus juicios. Se acerca el tiempo en que no podremos comprar ni vender. Pero, Señor, tú proveerás mesa aún en el desierto. Esa fue tu promesa y siempre la has cumplido. Te rogamos, Padre, que nos acompañes en esta travesía de la última crisis de esta tierra. No permitas que nos escandalicemos, sino que al despertar nuestra conciencia nos pongamos activos y actuemos lo más pronto posible. Porque cada día es tiempo perdido si no hacemos nada para tu reino. Bendice tu pueblo y toda la paz de la tierra, a los que están siendo perseguidos por causa de tu santo nombre. Danos este corazón de humildad y sencillez para recibir tus amonestaciones. Gracias, Señor. Despídenos, Padre, de este santo sábado, pero nunca de tu presencia. Te necesitamos para vivir. Bendice a los hermanos que van de regreso a sus hogares. Llévales con bien y protégeles, Padre. Y si es tu voluntad, nos reuniremos otra vez. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Porque te lo rogamos todo esto en los méritos sagrados de tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén.